Cuando digo 7 de octubre, ¿qué ves en tu mente? Y la pregunta es, dentro de 100 años, cuando digamos las palabras 7 de octubre, ¿qué dirán las personas en sus mentes? Por ejemplo, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, los estadounidenses lo consideraron el símbolo de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando te digo Segunda Guerra Mundial, ¿en qué piensas? ¿El día D, Normandía, la victoria de Estados Unidos sobre los nazis o el inicio de un periodo de enorme crecimiento para Estados Unidos, las democracias y la libertad en todo el mundo? ¿Cuál es la clave para cambiar la memoria? Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial dan forma a nuestra comprensión actual. La pregunta es, ¿cuáles son nuestros recuerdos del 7 de octubre de 2023? ¿Y qué lecciones aprenderemos para el futuro? Gracias por acompañarme en esta edición especial del podcast Verdadero Oriente, en la que regresamos al 7 de octubre, recordamos a quienes lucharon y cayeron, rezamos por los rehenes que regresen pronto y honramos a quienes están defendiendo nuestro país en este mismo día. El 7 de octubre es un evento profundamente personal en la guerra para el pueblo de Israel. Para mí, el 7 de octubre no es solo un evento, aunque yo ya estaba ahí la mañana del 8 de octubre en el Frente Sur y en el ejército el 7 de octubre. Para mí, el 7 de octubre me trae a la mente 3 nombres: Jonadab Levenstein, Ari Senelman y Yakir Teitelbaum. Todas estas son personas que conozco y yo soy solo una persona en mi propio vecindario. Jonadab era un joven, se casó 3 meses antes de la masacre del 7 de octubre. Era un joven judío alto e impresionante apodado el Vikingo. Se casó con una mujer hermosa. Lo conocía por mi trabajo en la ciudad de David. Y nunca olvidaré el día en que vimos la ambulancia y el camión de bomberos bajando por la calle en nuestro vecindario. Nadie sabía en qué casa se iban a detener, pero se detuvieron en la casa de los Levenstein, que vivían frente a nosotros, y dieron la noticia de que Jonadab, quien estaba despejando un túnel de Hamás, fue atacado por un hombre armado de Hamás, en realidad por detrás de él, y fue asesinado. Fuimos al funeral e imagina a una joven novia de apenas unas semanas sentada sobre esa tumba, frotando la tierra con sus manos, llorando por su ser querido. Eso para mí, Jonadab Levenstein, y para mi familia es uno de los símbolos del 7 de octubre. El otro es Ari Senelman. Estábamos de vacaciones en ese momento, tomando un descanso de la guerra en Eilat, en el sur de Israel, cuando mi esposa Sara se me acercó llorando y me dijo: Ari Senelman cayó en batalla. Ari Senelman era una persona increíble. Era padre de niños pequeños, incluyendo un bebé. Era un hombre trabajador, un padre joven, un esposo brillante. Le pedía a su esposa que le trajera la Guemará para poder estudiar el Talmud en Gaza y cayó mientras luchaba. Veo su rostro en mi mente ahora mismo. Y todos vimos cuando el ejército entregó una caja con sus objetos de valor, las cartas que dejó para su esposa y para sus hijos. Y finalmente, Yakir Teitelbaum, hijo de unos amigos muy queridos nuestros, Yehuda y Marcy Teitelbaum, un verdadero guerrero, un león. Conocí a Yehuda porque vino a mi barco en Michigan junto con su hermano mayor y los vi pasar sobre las olas en un inflable, este joven de 14 años que no necesariamente parecía tener planes para el futuro. Y verlo crecer y convertirse en un guerrero por Israel, comandando uno de los tanques principales, entrando a Gaza y explorando para ese tanque para que pudieran acercarse a una fortaleza de Hamás. Salió de la escotilla para proteger su tanque y un francotirador lo mató. Los escritos que este joven dejó, y les animo a buscarlos en línea, hoy son lemas que llenan las calles de Israel para mostrar el poder de un joven israelí llamado al deber, una persona de tanta moralidad y profundidad. Estos para mí son mis 3 personas. Tú tienes a tus personas. Podría ser Ali Sharabi, el rehén liberado, la familia Bebas conocidos o quienes están luchando. Para todos nosotros, el 7 de octubre es una experiencia profundamente personal, pero lo que sí es seguro es que esta guerra ha cambiado la forma en que vemos a Israel. Lo que esto trajo a Israel fue un cambio total en una nueva generación. Tenemos que entender lo que esto significa. Te daré un ejemplo.
Una joven religiosa que conozco, que normalmente iría al servicio nacional, que es un reemplazo del ejército, trabajando con niños discapacitados o enseñando o trabajando con niños con cáncer, recientemente se me acercó y me dijo, voy a unirme a la policía fronteriza israelí. Vi a esta joven, parece que un viento fuerte la tumbaría, pero dijo, no, eso es lo que haré. Defenderé nuestro país. Quiero estar en el frente, protegiendo Jerusalén y nuestras principales ciudades. Esta idea de ser llamado al deber es lo que está llenando las calles de Israel. Incluso una encuesta que salió hoy, ten en cuenta, 2 años después de haber peleado una guerra, la gran mayoría de la población israelí, según la encuesta del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, todavía apoya y cree en las fuerzas de defensa israelíes. Esto no es Vietnam, esto no es la guerra de Corea, esta es una guerra que se está peleando en nuestras fronteras. Y aunque en algunas partes del mundo puedan estar gritando genocidio, nosotros sabemos, 7,5, 8 millones de personas en Israel saben que no solo no hay genocidio, esta es una guerra en la que nos estamos defendiendo. Y eso ha llenado completamente a nuestras familias, nuestras escuelas. Incluso los ultraortodoxos se están enlistando en la Brigada New Haven. Este es un nuevo mundo. Han surgido nuevos negocios. Un amigo mío, que tenía un pequeño negocio, me contó que al iniciar la guerra se fue de inmediato al servicio de reserva. Se fue a su unidad y se dio cuenta de que no había suficientes drones aéreos para su unidad. Así que en el primer momento en que fue liberado, creó una empresa de drones. Hoy, él y otras personas de la reserva tienen un nuevo negocio floreciente fabricando drones dentro de Israel. Este es uno de los millones de negocios que la gente está creando en torno a las necesidades de nuestro país. Algunas personas perdieron sus empleos y ahora crean trabajos relacionados con la guerra. Esta es una generación que, como decimos, la generación de TikTok de Israel se convirtió en el muro de hierro de Israel. La pregunta es nuevamente, ¿cómo vamos a llevar estos recuerdos al futuro? Si miramos hacia atrás a Ben Gurión, y ya he hablado de esto antes, Ben Gurión tenía 3 principios esenciales de la guerra. Esto ocurrió cuando Ben Gurión, entre las 2 mitades de la independencia, se tomó su tiempo. Él comenzó a leer doctrina militar. Este joven judío de Rusia y los otros jóvenes judíos a su alrededor no sabían nada sobre doctrina militar. Ellos llegaron a Israel para defenderlo. Él estudió doctrina militar y definió 3 principios que fundaron el Estado de Israel. El primero es la necesidad de anticiparse. Ataca a tu enemigo antes de que él te ataque a ti, no como un asunto de ser agresivo. No hay ambiciones territoriales. El judaísmo no es imperialista. No hemos convertido a millones o miles de millones de personas en todo el mundo como lo han hecho los musulmanes. Y de hecho, gran parte del cristianismo sí lo hizo. El judaísmo no es imperialista por naturaleza, pero si ves que tu enemigo viene, hay un mandato en la Torá que dice, levántate y mátalo primero. Levántate y mátalo primero. Eso se llama prevención. La segunda es no permitir que la guerra llegue a Israel. Lucha la guerra en tus fronteras o en territorio enemigo. Esto tiene una razón simple. Israel es del tamaño de Nueva Jersey. Como vimos, el ataque del 7 de octubre en Israel ya había ocurrido cuando conduje al sur el 8 de octubre y pasé Tel Aviv rumbo a las fronteras de Gaza a unos 45 minutos. Una ambulancia pasó frente a mí en sentido contrario, escoltada por patrullas transportando a terroristas que la habían tomado. Son 45 minutos en auto hasta Tel Aviv, 1 hora hasta Jerusalén. Israel no puede absorber ataques. El primer principio es anticiparse. El segundo principio es llevar la guerra al territorio del enemigo. Y el tercero que nos lleva a nuestro tiempo. Y quizás el elemento más esencial de cómo vamos a recordar el 7 de octubre es el punto final de victoria definitiva de Ben Gurión. Sigues hasta el final. Termina el trabajo para que no se repita. Esa es la clave que Ben Gurión estableció para guiar al pueblo judío a tener un Estado de Israel que va a sobrevivir. El 7 de octubre nos recordó a todos la necesidad de estos 3 puntos. Los 2 primeros son obvios. El tercero aún está por decidirse. Israel no se adelantó. Israel no se adelantó a Hamás, y esto se estudiará y analizará durante muchos años. ¿Por qué Israel no se adelantó a Hamás?
Vimos a Hamás entrenando. Incluso interceptamos su plan Jericó con un año de anticipación, explicando lo que iba a suceder, lo que Hamás y los regímenes terroristas palestinos estaban planeando. Teníamos el plan real. Supimos que desaparecieron y se ocultaron. Perdimos sus señales de celular y vimos que se activaron un montón de tarjetas SIM nuevas. Las jóvenes en la frontera estaban reportando actividad sospechosa. ¿Cuál era el problema? Todo se reduce a una cosa. Y Ben Gurión lo sabía. ¿Qué significa adelantarse a tu enemigo? Significa saber no solo lo que tu enemigo está haciendo, sino también lo que tu enemigo está pensando. Antes de que actuara, Israel vio lo que hacían nuestros enemigos, pero no entendimos sus intenciones. Ignoramos las señales de lo que Hamás planeaba hacer. Hamás existe para destruir el Estado de Israel, eliminar al pueblo judío en el mundo y crear un califato con su centro en Jerusalén. Está en su carta fundacional. Es lo que dicen que quieren hacer y es lo que intentaron hacer, así como Hitler escribió Mi lucha y expuso su plan. Y la gente decía, oh, es solo un libro que escribió. No, eso es lo que Hitler quería hacer. Eso es lo que intentó hacer. Y 6 millones de personas pagaron el precio. Hamás ha dicho una y otra vez que están aquí para eliminar al Estado de Israel. Pero los israelíes que viven en Torres de Marfil, muchos generales militares que han sido educados en Harvard y en ideas de contención de Estados Unidos, donde tu enemigo realmente no quiere atacarte. Él quiere ganar poder mostrando poder. No creíamos esto. No estábamos dentro de la mente de Hamás. Vimos lo que hacían, pero no lo tomamos en serio porque desconocíamos sus intenciones. Eso se llama en hebreo la concepcia o la concepción, el concepto de que estamos viviendo en nuestra propia burbuja mientras el enemigo está planeando algo y nos negamos a ver las señales. Mi libro, Cuando las piedras hablan, el más vendido según el New York Times, se volvió bestseller por el interés de la gente. Ahí hablo sobre no el concepcia militar, hablo sobre la concepcia psicológica, la concepcia religiosa. Durante décadas y décadas, generaciones, Hamás educó a toda una generación y también lo hizo la autoridad palestina de jóvenes árabes que viven en Judea y Samaria, en Gaza y en todo el Medio Oriente. Algo muy sencillo. Los judíos que ves hoy, personas como yo, personas como algunos de ustedes o personas en sus clases, esos no son los judíos de la Biblia. Estos no son los antiguos israelitas. De hecho, no tienen ninguna conexión con los antiguos israelitas que estuvieron aquí. Y por cierto, toda esa arqueología, eso es solo un complot sionista. ¿Quién estuvo aquí primero? Muhammad llegó antes. Y sobre el monte del templo y la mezquita de Al-Aqsa, Ikrim Sabri, el Mufi dice semana tras semana, nunca hubo ningún templo judío en este lugar. Había una mezquita, hay una mezquita y habrá una mezquita. Borraron la historia judía. Borran la historia judía en todo momento. Incluso Arafat le dijo al presidente Clinton que el templo estaba en Yemen. Y en ese momento el presidente Clinton le preguntó, ¿estás diciendo que no hubo templo? Eso significa que no existió judaísmo ni cristianismo. Amenazó con irse hasta que Arafat se retractó. ¿Por qué borraban nuestra historia? ¿Por qué querían impedir la arqueología en la ciudad de David? Por una sola razón. El Islam no puede manejar una contrademanda, especialmente una que la precede por miles de años, que tiene pruebas arqueológicas, como el camino de peregrinación, como los sellos de arcilla que se han encontrado en la ciudad de David, con nombres en hebreo de personas de la Biblia, del libro de Jeremías, que preceden a Mahoma por 1200 años. No pueden aceptar una narrativa alternativa sobre Israel o sobre Jerusalén. Una respuesta es borrar. Cuando alguien viene a borrar tu narrativa, el siguiente paso es que vienen a borrarte a ti. La concepcia era que no solo no entendíamos sus objetivos militares, sino que no aceptábamos ni estábamos dispuestos a aceptar que realmente criaron a una generación que eliminó nuestra identidad para que estuvieran preparados y dispuestos a venir y llevar a cabo algunas de las masacres más brutales contra nuestro pueblo. Esta era la concepcia y lo que aprendimos, y Ben Gurión lo sabía cuando dijo, debes adelantarte a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Este es uno de los ejemplos más importantes. Anticípate y no permitas la guerra en territorio israelí. Ambos principios se violaron el 7 de octubre y se analizarán para el futuro. Sin embargo,
Realmente es el último punto de Ben Gurión el que va a determinar, en mi opinión, cómo veremos dentro de 100 años el 7 de octubre. ¿Qué dirán en el año 2125 dentro de 100 años? ¿Qué dirán que pasó el 7 de octubre de 2023? Y ese es el último punto de Ben Gurión, lograr una victoria decisiva sobre tus enemigos para evitar que esto se repita. Ahora necesitamos hablar sobre quién va a gobernar Gaza después de la guerra. Bueno, hay un acuerdo sobre la mesa, y el acuerdo tiene mucho sentido por una razón. Nuestros corazones están rotos por los rehenes. El pueblo judío ama profundamente a su gente. Puede que todos los países amen a su gente, pero en Israel somos realmente una familia. Caminas por la calle, te topas con alguien, es su primo, es su hermano, es su hijo, es su mejor amigo. Literalmente, esta mañana estaba sentado. Tenía un clavo en la llanta y me la estaban arreglando. Y la persona sentada junto a mí me estaba contando que la boda de su hijo fue el mismo día en que su mejor amigo y su padrino murieron. Y en vez de que su mejor amigo fuera testigo bajo su jupá, su mejor amigo fue enterrado ese día. Esa fue mi experiencia de hoy mientras arreglaban mi llanta. Somos un pueblo tan pequeño y tan familiar, israelíes y judíos. Sentimos a estas personas tan profundamente que queremos traerlas a casa, y no llamaría a eso ceguera. Lo llamo una decisión. Por eso estamos dispuestos a considerar el acuerdo. Pero el acuerdo, veamos este acuerdo. Y si queremos averiguar qué está mal con el acuerdo que está presentando el presidente Trump de buena voluntad y que está siendo apoyado por el primer ministro Netanyahu de todo corazón porque quiere que estas personas regresen a casa, si queremos saber qué está mal con este acuerdo, necesitamos ver qué está dispuesto a aceptar Hamás sobre este acuerdo. Porque para no caer en otra concepción equivocada, tenemos que saberlo. Tenemos que saber qué está pensando Hamás. Hamás no está pensando hoy en construir universidades en Gaza, en hacer reformas, en sentarse en juntas directivas de corporaciones y construir rascacielos y la industria de alta tecnología en Gaza para convertirla en Tel Aviv o Singapur. Hamás sigue pensando lo que siempre ha pensado, que quieren eliminar al pueblo judío y crear un califato. Así que si están dispuestos a aceptar partes de este acuerdo, eso es precisamente lo que encontraremos que está mal con este acuerdo. Veamos uno de los párrafos del acuerdo que se presenta. Mientras avanza la reconstrucción de Gaza y cuando el programa de reformas de la Autoridad Palestina se lleve a cabo fielmente, finalmente podrían darse las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación palestina. ¿Cuál es el punto clave aquí? La cláusula vincula el futuro del pueblo de Gaza y el autogobierno palestino a la reforma de la Autoridad Palestina. Ahora, la Autoridad Palestina es básicamente Hamás, solo que retrasada 3 meses. Ellos apoyan el brazo terrorista Fatah Tanzim, que hasta el 7 de octubre había matado a más judíos que Hamás. Están dirigidos por Mahmoud Abbas, a quien la gente propone como el futuro líder de la Franja de Gaza, quien, como he mencionado y detallo en mi libro, escribió su tesis sobre la supuesta alianza secreta entre los judíos israelíes y los nazis. La premisa de su doctorado es que los sionistas querían que los nazis cometieran un genocidio y un holocausto contra los judíos en Europa para generar simpatía a favor de un Estado judío. Ahora, si alguno de ustedes cree esto, por favor llamen a su médico local, a su psicólogo o psiquiatra local y regístrense de inmediato. Somos el pueblo judío, no ha habido nada más traumático que el holocausto. Amamos a nuestro pueblo y no lo sacrificaremos por el Estado de Israel, al contrario. Ese era justo su título de doctorado. Un mes antes del 7 de octubre, él dijo que Hitler no odiaba a los judíos porque fueran judíos. Los odiaba porque estaban lavando dinero. Prestaban dinero a tasas de usura, eran ladrones. Esto es lo que él dijo un mes antes del 7 de octubre. Este es el fin de la Autoridad Palestina. Curiosamente, Hamás no se opone a que la autoridad tome Gaza. ¿Por qué? Porque la Autoridad Palestina alguna vez tuvo Gaza. Y ellos estaban a cargo de Gaza cuando yo mismo saqué a mis amigos de sus casas en 2005. La Autoridad Palestina estaba a cargo de Gaza. Y luego hubo elecciones porque por supuesto queremos ser democráticos y la gente de Gaza fue intimidada y también vieron la corrupción de la Autoridad Palestina y votaron por Hamás.
Así que Hamás fue elegido en Gaza. ¿Y qué hicieron? Tomaron a los líderes de la autoridad palestina en Gaza, y puedes ver esto en línea, desafortunadamente, y los arrojaron desde los techos de los edificios en Gaza. Hamás sabe que si la autoridad palestina entra a Gaza solo deben esperar 2 años, realizar elecciones y jamás ganará. Si no son elegidos, igual lanzarán a los líderes desde la cima de los edificios. ¿Te gustaría ser líder de la autoridad palestina en Gaza? Sí. ¿Con quién harías tu primer trato? Con la gente que te va a arrojar desde la cima del edificio. Así que Hamás ya ve a la autoridad palestina como su camino de regreso a Gaza. ¿Qué más quieren? Aceptaron el alto al fuego, pero eso no significa nada. Aceptan la retirada israelí, por supuesto. Aceptan la ayuda humanitaria y la reconstrucción. ¿Pero qué hay del desarme? Bueno, incluso un académico saudita hoy habló sobre la falla en este plan, que Hamás dice que lo acepta, pero que aún no está dispuesto a desarmarse. Se han negado a entregar sus armas, sus túneles o su infraestructura militar. Y no hay ningún compromiso de detener la resistencia. ¿Por qué? Porque si quieren retomar el poder, ese es uno de los vacíos en este acuerdo que les permitirá hacerlo. Con una autoridad palestina débil y nuestras armas de vuelta, amenazamos a la autoridad palestina y Gaza será nuestra de nuevo. Y por último, está esta idea de un gobierno tecnocrático que operará dentro de un consenso nacional. No sé, ¿has estado en Marruecos o Turquía? Yo sí estuve en Turquía. ¿Y en Egipto? He estado en Egipto, Jordania, Judea, Samaria, Cisjordania y Gaza. ¿Tú has estado en Jordania? ¿Puedes señalarme un solo gobierno musulmán bien administrado, honesto, no corrupto, no violento en el mundo que esté dirigido por tecnócratas? No. Tecnócratas en el mundo musulmán es un término para el esclavo de un dictador. Así que, por supuesto, Hamás está dispuesto a permitir que tecnócratas administren Gaza porque después de arrojar a la autoridad palestina desde los techos, todos esos tecnócratas que fueron entrenados en universidades occidentales se convertirán en los lacayos y esclavos de Hamás. Se convertirán en las abejas obreras de Hamás. Así que el hecho de que Hamás acepte a los tecnócratas muestra exactamente el problema. Bueno, hay un acuerdo sobre la mesa. Y como mencioné, si no nos importaran tanto nuestros rehenes, nunca aceptaríamos este acuerdo. Pero aceptar este acuerdo no solo significa patear el problema hacia adelante, significa dejar el terrorismo en Gaza. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hamás lo acepta. El último principio de Ben Gurión, la victoria definitiva. Sin una victoria definitiva sobre Hamás, ellos se reagruparán. Volverán a crecer, tomarán el control de Gaza y llevarán a cabo más ataques. Debemos entender esto. El presidente Trump es muy decidido y el primer ministro Netanyahu lo sabe. Él lo sabe y está bajo mucha presión. Nadie querría estar en su lugar. Tiene la responsabilidad de traer a los rehenes a casa. Tiene al presidente Trump, que se está quedando sin paciencia. Sin embargo, tenemos que conocer los 3 principios de Ben Gurión. El último principio. Si no tienes una victoria incondicional sobre tu enemigo, entonces tu enemigo se reagrupará y llevará a cabo lo que dice que va a hacer. Enterrar la cabeza en la tierra no hará ninguna diferencia. Así que este último punto de cómo en el año 2125, vamos a mirar hacia atrás al 23 de octubre de 2023. Eso aún está por decidirse. Todos tenemos nuestros recuerdos personales. Hemos visto surgir el heroísmo. Hemos visto a jóvenes israelíes llevar a Hamás al límite, pero confíen en mí y confíen en ustedes mismos. Si terminamos esto sin realmente acabarlo y Hamás se reorganiza y atacan de nuevo, cuando vivamos con esta entidad terrorista durante las próximas décadas, no estaremos pensando en el heroísmo que ocurrió desde el 7 de octubre. No estaremos pensando en esas personas valientes que dieron su vida. Ni siquiera estaremos pensando en los rehenes. Estaremos pensando en cómo fuimos derrotados por Hamás. El último punto está en nuestras manos. Ofrezco una oración por el pueblo judío, los combatientes israelíes en el frente, las familias que esperan el regreso de sus hijos y nuestros simpatizantes en el mundo. Que el bien destruya al mal. Se necesita valor, se necesita fe.
Si nos mantenemos unidos, si oramos y actuamos, no nos dejamos llevar por ilusiones y no permitimos otra concepción. Este es un monstruo que ya hemos demostrado que podemos vencer en 7 frentes diferentes en todo el Medio Oriente, y podemos hacer lo mismo en casa. Que recordemos a nuestros grandes guerreros, que la memoria de aquellos que han caído sea una bendición. Y que podamos reunirnos el próximo año o semana y ver atrás una victoria total con nuestros rehenes en casa. Gracias por ver Verdadero Oriente. Nos vemos aquí muy pronto después de las fiestas. Jag Sameach y Shana Tova.